Comenzamos con la primera mesa de debate sobre inteligencia artificial. El acelerado proceso de degradación ambiental y el avance de la inteligencia artificial plantean un desarrollo alternativo de esta tecnología disruptiva que garantice un futuro sostenible para el planeta. La inteligencia artificial es un aliado para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, ya que impulsa soluciones innovadoras para mitigar el cambio climático, promueve la conservación de la naturaleza y la biodiversidad y fomenta una mejor gestión de la contaminación y los residuos. Hoy nos acompañan como moderador Jesús Mar Domingo, él es socio de Dentons España. Y como ponentes tenemos a Gabriel Marín Díaz, profesor PhD Data Science, Esteban Obregón, director general de CO2 Revolution, Silvia Leal, experta internacional en tecnología y senior advisor de Evercom, y Wolfram Rozas, que es director de programas de estrategia de Big Data e Inteligencia Artificial y Smart Energy de la Escuela de Organización Industrial. Bienvenidos. Quitarme el móvil o el sonido. No sé si sentarme aquí. Sí, pues modero desde el medio. Muy buenos días a todos. Me ha encantado la ponencia anterior. Estaba ahí escuchándola mientras conversábamos y luego te busco, porque además que me llamo Mar Domingo, entonces claro, el mar influye mucho en mi conducta. Muchas gracias por la invitación a Cambio 16 y bueno, yo estoy muy contento de estar aquí, sobre todo porque he conocido a un colectivo que nos hemos conocido hace poco tiempo, pero en el poco tiempo que hemos podido interactuar hemos avanzado yo creo que bastante. Vamos al grano directamente porque tenemos exactamente 7,5 minutos por cabeza, suponiendo que yo sea respetuoso y me reserve solo 3, lo cual es bastante complicado. Y yo creo que vamos a empezar con Silvia, si os parece bien. Porque Silvia, que es, yo me he apuntado aquí un título para definirte, que eres divulgadora científica digital internacional. Yo creo que esa sería la definición que más se ajusta a lo que yo aprecio de ti y lo que creo que aprecia todo el mundo. Y además, y esto hay que decirlo, eres senior advisor de Evercom, ¿no? que es donde trabajas principalmente. Y me gustaría empezar contigo porque con ese concepto de divulgadora yo creo que podíamos comenzar asentando los conceptos. El título que nos han adjudicado es Inteligencia Artificial y Sostenibilidad. Cambio 16 le dedica muchísimo a la sostenibilidad. En la sesión de hoy he visto que hay mucho verde, con lo cual parece que estamos dándole mucha más importancia a la E. Yo ahora cuando comienzo por la mañana a trabajar, enciendo el ordenador, Microsoft me manda un mensaje de inteligencia artificial y biodiversidad. Se habla mucho de esa conexión, pero hay que poner un poco las cosas sobre el terreno, ¿no? Entonces, cuando se habla mucho de la inteligencia artificial aplicada a la sostenibilidad y a los objetivos de desarrollo sostenible, que creo que también son importantes, y me gustaría que contaras por qué es tan importante la inteligencia artificial y también por qué esta herramienta y no otra, dentro de todo el abanico que tenemos. Las próximas preguntas las voy a hacer más cortas. Sí, a modo de aterrizaje, ¿no? En estos momentos se ha puesto de moda la sostenibilidad y la tecnología llevaba mucho tiempo de moda. Lo que pasa con la tecnología es que van subiendo y bajando los intereses en función a cada una de las tecnologías, bueno, pues también por los intereses de los fabricantes o lo que vayamos viendo en el mercado. Y al hablar de inteligencia artificial, parece que se ha puesto de moda aplicada a la sostenibilidad por todo lo relacionado con la inteligencia artificial generativa, pero es que hay una aplicación clave macro donde se demuestra la relación con la sostenibilidad y son los gemelos digitales. Los gemelos digitales son herramientas virtuales que simulan procesos, espacios y que se utilizaban en la NASA en los años 80, ahora se utilizan en muchas fábricas para predecir y saber cuándo iba a explotar una cápsula. Y diréis, ¿qué tiene que ver esto con la sostenibilidad? Pues mucho, porque los políticos y las ciudades tienen un problema y es que tienen que cumplir los objetivos de desarrollo sostenibles, tienen que ir ahí, pero claro,
Es que hay muchas cosas que se pueden hacer y muchas que hay que hacer y no hay recursos ni tiempo para todo. Entonces, ¿cómo se están tomando las decisiones de qué dedicar, cuánto importe, qué esfuerzo, qué proyectos hago para hacer lo que tengo que hacer? Pues tú con los gemelos digitales puedes ver cuál sería el impacto de cada una de las acciones y tomar decisiones. Dicho esto, ¿cómo no va a ser importante la inteligencia artificial aplicada a los objetivos de desarrollo sostenible si permiten tomar decisiones a nuestros políticos con datos? Y es que hoy ese dato es el que te va a permitir saber si vas a conseguir todo lo que se puede o vas a hacer una acción de menor impacto. Gabriel, por alusiones. Bueno. Por alusiones. Yo, en la línea de lo que tú dices, y hablando de tomas de decisión, yo creo que la sostenibilidad es un problema fundamentalmente científico. Fundamentalmente científico. Otra cosa es que luego, incluidos los abogados, lo interpretemos de una manera determinada, luego los políticos lo adapten a sus intenciones o a sus intereses, y luego la economía también presione de tal manera que haga que, por ejemplo, la cumbre del cambio climático este año, como si fuera el Mundial de Fútbol de Qatar, pues se va a celebrar en Dubái, ¿no? Entonces esto es otra cosa diferente, pero fundamentalmente es un problema científico. Y ha hecho referencia a los datos. Gabriel, que es, yo por ponerte también un cartel que rápidamente te identifique, yo te he puesto el cartel académico, fundamentalmente, ¿vale? Aparte de ser licenciado en Ciencias Físicas, lo cual me da mucha envidia, porque yo solamente he hecho Derecho, y máster en Estadística Aplicada. Pues tienes mucha interacción con lo que es la realidad social, en este caso de tus alumnos, y creo que es muy importante algo que ha mencionado ella, ¿no? Que son los datos. Cuéntanos, ¿tú qué piensas de los datos? Desde el punto de vista, yo antes he trabajado en una empresa importante, Informática El Corte Inglés, y como consultor. Entonces íbamos a ver a clientes y el problema es la integridad del dato, la información. Cuando empezamos a trabajar, digo, oye, a ver, vamos a ver datos, y empiezas a ver y no hay sistemas conectados y, bueno, pues yo para poder hacer una analítica, que todo esto es fundamental, hablamos de inteligencia artificial, es muy importante, pero lo primero es que tengo que tener un dato ordenado para poder sacar conclusiones. Pongo algún caso, y que se han dado. A la hora de conceder un crédito, un préstamo hipotecario, yo puedo ir a la organización, tradicionalmente si cojo el conjunto de datos de un banco, lo normal es que los créditos se daban a hombres, ¿no? Se pedían en los años, si cojo todo el historial de datos, a hombres. Y si va las primeras pruebas que se hicieron con inteligencia artificial y que tomase la decisión la inteligencia artificial para conceder un préstamo, y lo concedía a hombres y a mujeres no, ¿vale? Datos sesgados. Entonces, lo primero que hay que trabajar muy bien es en el dato y en recopilar la información, evitar los sesgos, tratar esa información y a partir de ahí tomar las decisiones. Hay una parte muy importante, ya lo hilo, que es la ética y lo que es la inteligencia artificial explicable, ¿no? Trabajamos mucho en el área de inteligencia artificial explicable, entender por qué se toman unas determinadas decisiones. Yo no puedo dejar en manos de una inteligencia artificial que tome una decisión. Lo que tengo que tener es claro en base a qué características se toma una decisión. Eso hay un trabajo impresionante que se está haciendo, se está trabajando y se está desarrollando, y tanto la parte académica como la parte empresarial se está muy preocupado en estas líneas, que llevan a una inteligencia artificial ligada al mundo ético y a que las decisiones las tomamos nosotros. Muchas gracias. No sé si ir contigo o contigo, no sé si seguir con el entorno más científico o el tuyo, que no deja de ser también muy científico, pero muy a la práctica. Pero vamos a buscar un mix, Wolfram. A mí me gustaría que, basándonos en tu conocimiento de aspectos muy centrados en la inteligencia artificial y la programación cuántica, y sobre todo en tu área, yo creo que más conocida, por lo menos por mí, de tu expertise en el área energética, que no deja de ser un elemento fundamental de la sostenibilidad, probablemente básica, y más en los tiempos que vivimos, ¿cómo puede ayudar la inteligencia artificial a gestionar o a controlar el nuevo sistema energético en el que nos estamos moviendo actualmente la humanidad? Pues la inteligencia artificial yo creo que es absolutamente necesaria en este nuevo contexto, ¿no? Porque vamos a recursos, ¿vale?, que son renovables. Este país ya tiene momentos en los que el 56% del mix de energía es renovable. Esto lo hace cada vez más complejo de gestionar
dentro de relativamente poco tiempo estaremos en un 80%. Cuando estamos en esas cifras, debemos de entender que las energías renovables son intermitentes, que hay sol cuando hay sol y que hay viento cuando hay viento. Este país tiene la suerte de tener estos dos recursos de forma masiva. Tenemos 300 días de sol y muchísimo viento porque es un país muy montañoso. Entonces, el problema que tiene las renovables es cómo gestionarlas, es decir, las que son fósiles pues se pueden acumular. Ahora tenemos como nueva promesa, pero todavía muy cara, el hidrógeno, pero el problema es el almacenamiento, el tener la energía cuando no hay sol y cuando no hay viento. Entonces, gestionar todo esto solamente podremos hacerlo, ¿vale?, con modelos, ¿vale?, de inteligencia artificial que nos permitan entender el consumo, la producción y el almacenamiento de todo un sistema, que es realmente la gran dificultad. Yo creo que mi aproximación es claramente de incentivación al problema, no de desincentivación, vamos a decir, es decir, que hacer que la gente gane dinero con esto, que se extiendan las energías renovables, porque todos en casa, en nuestras comunidades energéticas, urbanizaciones, universidades, vamos a poner placas microeólica y demás capacidades, ¿vale?, para podernos generar nuestra propia energía y reducir primero la factura, pero luego también tener una capacidad de generar ingresos. Y esto, al final, pues en la medida en que vayan entrando jugadores, pues los costes de transacción se irán reduciendo y al final tendremos seguramente pues una energía no solo más limpia, sino más barata y se reducirá y se hará más interesante el consumo energético. Eso significa datos, como muy bien comentabas, que efectivamente lo bueno que tiene la ingeniería es que son más constantes, más limpios que los datos de transacción humana, pero significa datos, significa modelos, significa esta capacidad. Y luego hay otras tecnologías digitales que cito muy rápidamente, como son el blockchain, que tiene que, de alguna manera, certificar, ¿vale? Creo que mi colega hablará luego más adelante sobre permisos de carbono y tal, ¿no? Tiene que certificar que efectivamente esa producción que se ha hecho es verde y, por tanto, canjeable por permisos de emisión, ¿vale?, los carbon permits, y luego pues, tenemos otra última tecnología que has citado, que es la computación cuántica, todavía muy experimental, ¿vale?, pero que nos plantea un orden de computación muy superior al actual y que estoy viendo en dos posibilidades muy claramente. Te voy a interrumpir, esta no la vas a contar en la segunda vuelta. Mejor. Si te parece bien, Wolfram, porque me parece apasionante lo que vas a contar, sobre todo para los que necesitamos un baño, no digo tecnológico, sino también intelectual. Vale, estáis mencionando, y voy tomando nota para luego intentar sacar alguna conclusión, dos conceptos muy importantes. Uno, que no solamente la inteligencia artificial, sino que hay otras tecnologías que se complementan mucho. Otro, que hay un elemento ético fundamental y que eso nos llevará a un concepto dentro del término ESG, que es la sociedad, y también quisiera hablarlo un poquito con vosotros de este punto. Y otro que lo han comentado al principio de la sesión, ¿no?, que la sostenibilidad, había un gráfico, la representante de FCC, que conectaba la sostenibilidad con las finanzas, ¿no? Yo, que soy más de ese mundo, las finanzas sostenibles lo que demuestran es que la sostenibilidad se financia. Y si no se hace bien, pues serán más finanzas que sostenibles, con lo cual no habremos hecho absolutamente nada. Y en ese sentido, nos acompaña también hoy Esteban Obregón. Yo antes le había puesto el cargo de CEO, que me quedaba muy bien porque es sería el CEO de CO2 Revolution, ¿no? Pero es el director general, pero me da que manda mucho también en la compañía. Ellos se dedican a proyectos de reforestación integral. Cuando digo integral es que hay parte terrenal, no digital, y parte digital. Y hablábamos antes, cuando nos conocimos la primera vez, el otro día, cuando preparábamos un poco la ponencia, que no te veía reflejada la inteligencia artificial, y yo creo que todo lo contrario. Igual eres el ejemplo más claro de inteligencia artificial. Eres ingeniero de minas y tienes una visión también más científica, que es la que yo creo que se deben aplicar en estos temas. Cuéntanos primero qué haces, por favor. Os cuento. Bueno, CO2 Revolution, para aquellos que no nos conozcan, es una empresa biotecnológica aplicada al mundo forestal que ofrece servicios medioambientales de cálculo de huella de carbono, compensación y creación de bosques corporativos. Para la creación de esos bosques corporativos, lo que hacemos es utilizar una combinación de métodos tradicionales de plantación, lo que todo el mundo conoce, plantación manual, maquinaria pesada, que es poco eficiente, y un método bastante revolucionario e innovador, que es semillado con drones, ¿vale? Lo espectacular de esto es el dron, ¿no?, que es lo que llama la atención, pero realmente el secreto está en la semilla inteligente.
Y aquí es donde entra pues, la inteligencia artificial, la aplicación de esa inteligencia artificial. Si lo dividimos en dos, en semilla y en drones, la semilla inteligente no deja de ser semillas de especies arbóreas, arbustivas, de pastos, que son tratadas a base de bacterias y hongos. ¿Y cómo hacemos esa elección? En base a unos datos que obtenemos previamente de características de bueno, cientos de datos, diría, de características de suelos, de temperaturas, de humedad, bueno, 1000 variables. Entonces, lo metemos todo en la coctelera a través de inteligencia artificial, de Big Data, y determinamos qué especies de hongos y bacterias son las determinantes para facilitar la germinación de esas semillas, ¿vale? En laboratorio tenemos pues un éxito del 100% en las semillas que trabajamos y en campo, dependiendo de las condiciones, pues llegamos a alcanzar de media un 80%, que es todo un éxito, ¿vale? Esteban, cuéntanos un ejemplo que nos puedas contar. Pues un ejemplo, pues mira, tenemos un caso de éxito de hace unos meses. Hemos dado el salto a Latinoamérica. CO2 Revolution es una startup, tiene 7 años de vida. El año pasado ya hicimos los primeros proyectos en Francia y este año hemos ido a México, Perú, Chile, Colombia y Honduras. En Honduras nos hemos aliado con un partner que es Fundación Terra y hemos hecho un proyecto llamado Smart Seed, que consiste básicamente en reforestar mediante dron y las semillas inteligentes 100 hectáreas, divididas en 6 rodales a lo largo de todo el país. Y es ver cómo se comporta pues esas semillas inteligentes en cada una de las localizaciones. Esto lleva, bueno, se ha formado en un proyecto dividido en 4 fases. Una primera fase que hemos ido a campo y hemos obtenido todos esos datos, toda esa información que, como digo, hemos metido en la coctelera para determinar qué especies y con qué bacterias y hongos debemos añadir para asegurar la germinación. Después hemos ido una segunda vez y hemos hecho el semillado con los drones y ahora nos falta por la fase de monitoreo. Muy interesante. Supongo que esto además incluye mucha S, ¿no? Aparte de mucha E, mucho social, sí, que sería para otra sesión. Podríamos hablar largo tendido. Pero Silvia, hablando de S, que antes estábamos apuntando y no es una crítica para la organización, ¿no? Pero esta la veo muy verde, no por tierna, sino porque predomina el verde, ¿no? Y de hecho, como comentábamos antes, yo creo que hay más colores en la economía sostenible. Yo, porque me llamo Mar Domingo, promociono el azul fundamentalmente, pero la S, ¿y cómo ves la S en el mundo de la inteligencia artificial? ¿Puede ser importante, no importante? ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva, Silvia? Pues yo desde mi perspectiva efectivamente considero, igual que tú, que la S no capta la misma atención y no le estamos prestando pues, el mismo interés. Y no tenemos que olvidar que sostenibilidad hace referencia a garantizar el bienestar de las generaciones futuras y si no les das un trabajo digno, mal vamos. Y el problema que tiene la inteligencia artificial es que está cargada de prejuicios y cuando llegaba la inteligencia artificial antes del 2022, los 5 años previos, dijo el World Economic Forum, va a destruir 75 millones de puestos de trabajo y a generar 133 millones. Y todos se quedaron con los 75 que se destruían. Se genera más del que se destruye, pero por desgracia nos quedamos en lo negativo y en que tenemos que, pues eso, hacer ese esfuerzo para ponernos al día, que bueno, pues la naturaleza humana, pues ese esfuerzo no siempre lo lleva bien y lo vemos como un peligro cuando la realidad es que podría ayudarnos a acabar con las tasas de desempleo que tenemos en España. Hoy 8 de cada 10 empresas buscan talento y no lo encuentran. Y no solo hablo de personas con conocimientos tecnológicos, es que es una realidad que tenemos ahí de un mercado laboral que tiene que actualizarse y que gracias a estas tecnologías, pues por ejemplo aplicadas a la educación, podríamos conseguir resolverlo. La inteligencia artificial reduce el tiempo de aprendizaje de matemáticas a 1/3. Si eso pasa también a las organizaciones, tendrán tiempo libre para estudiar. Entonces, yo soy optimista con datos. Aunque aquí yo creo que tienes tú una crítica, ¿no? Porque hay un equilibrio, ¿no?, de la inteligencia artificial y la aplicación dentro de la utilización por parte de la sociedad. Lo digo también para ver... me refiero a uno de los conceptos que ahora mismo dentro incluso de Naciones Unidas se están planteando como uno de los elementos de métrica o las señales que detecta Naciones Unidas en el 2023, ¿no?, que es el tecno-optimismo. Es decir, que si tanta tecnología es un impulso o es un freno, ¿no? Y tú ahí en la docencia puedes estar... Yo soy optimista, yo coincido con Silvia en que bien utilizada, yo de hecho en clase lo que intento es que, porque no podemos ocultarnos, hemos pasado desde yo las enciclopedias, yo hice físicas porque mi madre me compró una enciclopedia que vinieron a verla y leímos en clase en cuarto de GB el aterrizaje del hombre en la luna. A mí se me ponen los pelos de punta cuando lo cuento, ¿eh? Y entonces lo leímos y yo me lo había leído antes y se lo di a la profesora y lo leyó en clase. Entonces, hemos pasado de esto, de la enciclopedia, de no tener información, a estar sobrepasados de información.
Y entonces, y todo es fácil. El móvil lo tienes todo al alcance de la mano, el esfuerzo se va limitando, pero yo creo que desde el punto de vista académico, ¿no? Que es conjugar ambos mundos. Yo puedo enseñar desarrollo de modelos de inteligencia artificial, de machine learning, cómo se hacen, les enseño a que cada uno hagan lo que a ellos les gusta, porque tanto en el máster que dirijo o en clases de inteligencia artificial, cada uno que elija el modelo que más le gusta. Casi todos tienden a la criptomoneda, porque aquello de que les gusta ganar dinero fácil, y vemos la evolución, pero luego viene lo que se llaman cisnes negros y aquello se va al carajo, ¿no? Dices, bueno, pues guerra de Ucrania, pues todas las previsiones que parecía que se cuadraban, de repente aquello ya no funciona. O las opiniones de alguien. Y entonces empezamos a correlacionar datos y correlacionar información. Y eso les atrae, porque son cosas que los alumnos perciben, las alumnas perciben de forma interesante, es algo que les gusta, les apasiona, sobre cualquier caso, sobre cualquier ejemplo. Y aplican inteligencia artificial y ven modelos predictivos sobre eso. Eso es un paso enorme, ¿no? Lo veo de forma muy positiva. Ahora bien, si, se requiere también un esfuerzo por nuestra parte, ¿no? Entender qué estamos haciendo. Eso del pensamiento crítico que tanto se ha hablado muchas veces y que se está perdiendo pues porque todo me viene en el móvil o todo me viene dirigido y ahora le pregunto al ChatGPT y me cuenta, no, utiliza tu inteligencia. Primero es mi inteligencia y luego el desarrollo, evidentemente, son herramientas, como digo, Google llegó en su momento, sustituyó a las enciclopedias. Ahora llega el ChatGPT y hay más inteligencia artificial generativa que yo la puedo utilizar y la utilizo para dar clases, ¿por qué no? Lo que pasa es que también vivimos en una sociedad en la que no detectamos lo que puede ser una realidad planetaria, que es la desigualdad, ¿no? Entre la utilización de la tecnología en función de qué área te localices. Sí. Y probablemente los más necesitados, a la hora de poder desarrollar sus economías, la tecnología les es de gran utilidad. Exactamente, exactamente. Y hay que tener esa mentalidad abierta y son procesos de adaptación tecnológica. Trabajamos también en modelos de adaptación tecnológica. Hace nada pues estuvimos escribiendo un documento científico relacionado con las ciudades inteligentes. Todo el mundo habla de ciudades inteligentes y todo el mundo habla del turismo inteligente, pero ¿cuántos utilizamos verdaderamente eso? Una persona mayor puede llegar y hay que utilizar procesos también de formación, de adaptación, poco a poco. ¿Qué pasa con los bancos? Que quitan las sucursales bancarias y ahora todo es online. El otro día yo fui a una presencial, me ven así un poco más mayor y me querían ayudar. Digo, no, pero si yo necesito un certificado, dejadme, quiero un certificado. No, le puedo dar que no quiero eso, que quiero un certificado. Bueno, pues ese tipo de cosas se ven en el día a día, ¿no? Y se necesita mucha ayuda y mucha, ¿no?, por parte de las empresas y los organismos públicos. Gracias, Gabriel. Allí no lo veis, pero aquí se ha puesto rojo ya. Sí, ya lo veo. Ya empiezo a ponerme nervioso. La tecnología como solución, Wolfram. Su madre le regaló una enciclopedia y a ti dando un nombre que es el primero que conozco, el primer Wolfram que conozco, ¿no? Pero vamos, tiene fundamento, porque creo que tu padre era ingeniero de minas, ¿no? Entonces, tiene toda la lógica del mundo. Mi padre no era cura. Hablo de las tecnologías como solución en general para mitigar muchos de los elementos que estamos comentando, ¿no? Dentro de lo que es la sostenibilidad y, sobre todo, yo creo que una muy importante sobre la presión de los recursos de los que disponemos, que son ciertamente limitados y que especialmente, y tú lo mencionabas, en las ciudades, ¿no?, donde hay una gran densidad de población. Me gustaría que nos hablaras de la programación cuántica, este concepto que ahora también se maneja con mucha frecuencia, y cómo en la energía puede resultar de gran utilidad para el desarrollo de las ciudades y de la sociedad. Perfecto, pues bueno, primero de todo situar un poco que efectivamente la energía, que yo creo que ha sido lo que ha generado, ¿no?, este desarrollo de la sociedad en la que estamos desde que empezamos, ¿vale?, pues, con lo que es el petróleo y a mover todas las ciudades, al mismo tiempo ha generado un problema fenomenal. Yo creo que es el problema actual de la humanidad, que es el cambio climático. Y yo creo que
va a ser la tecnología únicamente la que nos saque del lío, ¿vale? Y una de las posibilidades de estas que estamos hablando, tecnologías digitales, exponenciales, que se llaman así porque generan exponencialmente datos, ¿vale? Que es la clave. Es decir, al final todo esto que estamos hablando de inteligencia artificial va de datos. Si no hay datos, no se pueden desarrollar la inteligencia artificial. De hecho, la inteligencia artificial tiene el desarrollo que tiene actualmente por la profusión del Big Data, ¿no? Entonces, hay tecnologías como las que hemos comentado y la computación cuántica, que es una promesa. ¿Dónde se ve? Porque todavía es muy experimental. La tecnología de la computación cuántica básicamente es digamos, un gran desarrollo de todos los ordenadores que están basados, ¿vale? en lógicas binarias, en los bits, en los binary digits de un señor que se llamaba Shannon, que medía la información, como mi nombre, que tiene mucha entropía estadística, porque no lo tiene nadie en este país, ¿no? Pues, vale, pues eso era la tecnología binaria. Pasamos a una tecnología cuántica, donde ya hay qubits, que son estados de probabilidad y donde puede ser verdad y mentira al mismo tiempo, ¿vale? No intentes que te lo explique porque ni siquiera yo lo entiendo, pero quiero decir que hay estados de probabilidad que permiten que una máquina pase de 2 estados a 2 elevado a 50 estados. Entonces, digamos que la capacidad computacional es extraordinaria. Donde he visto que se está aplicando con gran interés y que puede haber un gran desarrollo en el mundo de la energía, fundamentalmente en lo que es el carbon capture and storage, los procesos, o sea, lo que es el extraer el CO2 de los procesos químicos en las refinerías de petróleo, por ejemplo, y luego pues secuestrarlo a una profundidad, 2-3 kilómetros, es decir, devolverlo a la Tierra, como nos decía nuestro colega, fijándolo en la Tierra, devolviéndolo ahí. Están invirtiendo y entonces, bueno, pues la computación cuántica les puede ayudar en ello. Otros casos de uso interesantes, esto lo que es el desarrollo de nuevas moléculas en hidrocarburos es interesante, y por supuesto en todo lo que es la salud, vacunas y demás. Es una de las posibilidades, también con las semillas que comentabas, es decir, todo lo que sea problemas muy complejos matemáticamente, que se llaman los problemas HART-NP, es decir, problemas que a medida que se van desarrollando y desenvolviendo se vuelven mucho peores. Una molécula que se conecta con otras 8, se enlaza con otras 8 moléculas, cada una de esas con otras no es computable, ¿no? Entonces, esta tecnología ofrece una posibilidad porque es capaz de rastrear en enormes espacios de soluciones, buscar un camino óptimo que, bueno, pues nos puede llevar a buscar alguna solución, a ver cómo podemos deshacer todo ese CO2 que hay en la atmósfera y que nos está calentando el planeta y que está produciendo todo lo que está haciendo. Muchas gracias, Wolfram. La verdad es que me has ayudado bastante para entender efectivamente desde el punto de vista práctico lo que te estaba planteando. Yo la verdad es que investigando un poco soluciones tecnológicas, probablemente no es programación cuántica, sino que es algo mucho más sencillo, y volviendo a Naciones Unidas, dentro de lo que son las señales de 2023, he visto que se recogen experimentos de árboles artificiales que recogen el CO2 o la fabricación de peces también artificiales, que lo que hacen es buscar plástico o microplásticos por el mundo que lo van comiendo, ¿no? Una especie de camión de la basura acuático para ir digiriendo ese tipo de cosas. Todo es tecnología y, evidentemente, todos los datos que estamos hablando pues, servirían de gran utilidad. Parece que lo hemos ensayado y no lo hemos preparado tanto como parece, o pudiera parecer, pero has dicho CO2 y claro, me lo ha puesto fácil, porque dentro de lo que vosotros hacéis en la compañía, además de dedicaros a la reforestación integral, es decir, tanto la parte real como la digital, enseñáis a calcular la huella de carbono, algo de lo que todos hablamos permanentemente, y a las empresas a las que les enseñáis a calcular la huella de carbono con tecnología, además les ayudáis a algo muy importante, a compensarla a través de proyectos de reforestación. Y me gustaría que lo contaras, porque creo que es muy interesante para la audiencia en general. Bueno, no sé cómo contarlo en el poco tiempo que queda, pero... Bueno, nos darán un minuto más y para que cumplas tus 3 minutos nos dejan un minuto más, ¿no? Nosotros ayudamos a organizaciones a conocer su huella de carbono. Al final hay 3 tipos de alcance 1 y 2, que son emisiones directas, alcance 3, que son emisiones indirectos, que son los derivados de la cadena de valor de producción de esa organización. Lo que hacemos es, primero, antes de compensar, establecerles un plan de reducción de esas emisiones, y para las emisiones que no son capaces de compensar, les ofrecemos la posibilidad de compensarlas a través de la creación de bosques corporativos o de la compra de toneladas en el mercado voluntario. Y luego ya ahí pues entra el amplio abanico de
de todo lo que se puede hacer, ¿no? Pues de proyectos de reforestación, de semillados, de alta absorción, de baja absorción. O sea, el abanico es extremadamente inmenso, vamos. Y entiendo que tus empresas estarán encantados, ¿no?, de haber entendido cómo se hace este proceso. Yo te lo digo por experiencia, ¿no?, porque me muevo mucho por Latinoamérica y todas las empresas se plantean especialmente esto, y muy especialmente en aquellos territorios en donde la biodiversidad abunda, y el 70% de la biodiversidad se concentra en Latinoamérica. Al final me viene a la cabeza algo que Cambio 16 me ha ayudado a publicar, que es la utilización incluso del español, ¿no?, como idioma de la biodiversidad, teniendo en cuenta que se concentra el 70% allí, que el 15% del PIB de los países es el propio idioma, ¿no? Bueno, yo creo que hemos agotado el tiempo, nos quedan efectivamente 20 segundos que nos sobran para daros las gracias. Creo que hemos intentado aclarar algunos conceptos básicos, y yo me estaba apuntando aquí un poco el resumen de las ideas que estáis transmitiendo, y un poco la conclusión sería que el auge de las tecnologías exponenciales o revolucionarias, vamos a llamar, partiendo de la inteligencia artificial y del machine learning, pero que como hemos visto hay muchos más elementos complementarios, como el blockchain y demás. La biología sintética, de la que antes estábamos comentando, o la computación cuántica, pues ofrecen pues, realmente muchas posibilidades de abordar problemas realmente mundiales, y que están muy relacionados con la sostenibilidad, y no solamente con la sostenibilidad tal y como la entendemos verde, sino también con la S, con la G, y también con los principios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que probablemente se empiezan a quedar ya pequeños, ¿no?, en cuanto a cuáles son los objetivos que tenemos que abordar. Y dentro de esas, pues has mencionado una que creo que es muy importante, que es la lucha de las enfermedades, que probablemente como seres humanos que somos es uno de los elementos fundamentales, la contaminación, y el otro, que es el más manido actualmente, que es el cambio climático, sobre el que hay pues, todo tipo de opiniones de si estamos o no estamos en el cambio climático. Yo trabajo mucho en una zona del planeta que hay un fenómeno que se llama el Niño. El fenómeno del Niño, que ya empieza a conocerse en Europa porque lo cuentan mucho en los telediarios, realmente es un fenómeno que impacta en la sociedad de manera tan grave que provoca que pierdan sus casas o pierdan sus cosechas y las inundaciones, ¿no? Nosotros aquí, lamentablemente, estamos sufriendo algunos efectos climáticos muy agresivos, pero creo que no son comparables con aquellos todavía, afortunadamente, pero toda esta tecnología probablemente nos sirva para desarrollar estos elementos. Al final parece que yo soy ponente y era solamente el moderador. Perdonad, creo que he resumido, no sé si queréis aportar alguna idea más de lo que habéis estado contando, y si no, pues si no hay ninguna pregunta, que no sé si hay turno de preguntas, pues damos las gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.